Baica Chicha. Bien, miren, ahí yo quiero referirme al artículo que escribió el día de ayer en su columna del Listín Diario Quincenal, Observatorio Global, el presidente Leonel Fernández, en donde él hizo referencia a lo que es el nacimiento de la organización política La Fuerza del Pueblo. Él tituló esta columna como La Fuerza del Pueblo, una alternativa democrática. Y esto lo hace el presidente ya dando cierre, en su opinión, a aquello que fue la resultante del Congreso Profesor Juan Bosch que desarrollamos en nuestra organización partidaria. Y más allá de la intervención que hizo el presidente Fernández en el escenario del cierre del Congreso, en el artículo el presidente deja plasmado los lineamientos y principios de identidad de esta organización política, pero a la vez traza una agenda de cara a lo que son los lineamientos de desarrollo y de aspiración social en la representación que necesita esta nación. El presidente planteó también cuestiones muy sensibles de cara a lo que es la construcción de la identidad de una organización política en el siglo XXI. Nosotros estamos planteando, y ahí el presidente Fernández lo reseña, nosotros estamos planteando una revolución democrática e institucional, porque de alguna u otra manera tenemos que combatir estas características que tiene esta sociedad actual, que es de cara a ser una sociedad totalmente desigual. Aquí una de las inspiraciones principales que tiene nuestra organización partidaria es el fomento a las oportunidades, es el fomento al acceso a la igualdad en cuanto al servicio público, es a la representación de los intereses más simples de la sociedad, de los sectores más desposeídos, de los sectores menos adelantados, y sobre todo en el fomento de aquello que es la generación de riquezas de manera justa y equitativa en nuestro país. Nosotros creemos en lo que es en el desarrollo o en la generación de riquezas. Fuerza del Pueblo entiende claramente que la generación de las riquezas es el único mecanismo para uno hacer valer cualquier visión de desarrollo que necesite cualquier pueblo, cualquier nación. Y en el caso nuestro tiene que ser así. Por eso, de alguna u otra manera, nosotros nos planteamos una cuestión de ideología. Nosotros estamos en contra de lo que son los lineamientos de la ideología de mercado que impone el neoliberalismo. De hecho, el presidente Fernández destaca claramente en su artículo de que el neoliberalismo lo único que nos ha evidenciado en todo lo que ha tenido irrupción ha sido precisamente la tendencia hacia el fracaso. O sea, el neoliberalismo ha fracasado como un modelo económico, pero también entendemos que el keynesianismo, la ideología o los postulados keynesianos de economía también no son las panaceas. Por eso nosotros entendemos que debemos de hacer valer lo que se denomina una economía social de mercado, porque desde este umbral nosotros podemos generar riquezas y tener riquezas para poder distribuir a nivel social y a nivel equitativo. Esto supone un planteamiento bastante interesante, porque dentro de lo que son los lineamientos ideológicos de las organizaciones políticas de nuestro país, ahora mismo es el único partido que está desde sus cimientos haciendo valer precisamente un credo político como la carta de presentación ante la sociedad sobre la cual pretendemos. Porque tanto el Partido Revolucionario Moderno como el Partido de la Liberación Dominicana están ajenos, totalmente ajenos, de tener una visión ideológica o una noción ni siquiera de lo que son los lineamientos ideológicos como organización partidaria. El Partido de la Liberación Dominicana fue sustentado sobre los principios bochistas, que precisamente enarbolaba lineamientos socialistas
que hacían justa la lucha del pueblo dominicano y que sea mediante la liberación como nosotros hubiésemos podido desde ese partido o lo que pretendió Juan Bosch con esa organización y que mucho se avanzó desde esa organización fue precisamente hacer valer la representación social justa y equitativa sin el secuestro de clases. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, la crisis no puede ser mayor, porque es una organización que surge de un partido sustentado en la socialdemocracia y que cuando muta hacia lo que es el Partido Revolucionario Moderno, adopta estos principios de la socialdemocracia, lo deja debidamente escrito en sus estatutos, lo deja debidamente plasmado en las propuestas de gobiernos que ha presentado desde su creación al país, pero nunca lo han llevado a la práctica, ni siquiera en el discurso, ni mucho menos desde el gobierno. Si bien es cierto, abrumado por la pandemia, yo he señalado que mucho tiene que ver ese primer presupuesto que sometió, proyecto de presupuesto que sometió el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional desde que asumió la magistratura del Estado. Y esto en el hecho de que es un proyecto de presupuesto que tuvo que devolverse, pero que en realidad destaca cuál es el pensamiento genuino de la clase gobernante que tiene el PRM en el Palacio Nacional. Y esto es el hecho de que no se cree en lo social, no se cree en los elementos relacionados a lo que es ni siquiera a la representación de clases, mucho menos a la clase media que lo puso en el poder, porque literalmente eso era un golpe funesto a la clase media, que fue la que de alguna u otra manera se desvinculó del Partido de la Liberación Dominicana y se refugió en el Partido Revolucionario Moderno. Y no es verdad que si se hubiese tenido un lineamiento ideológico claro en ese partido, en este gobierno, no se hubiese atacado de manera tan dura a la clase social que los representó ahí. Y aunque esté acorralado por los efectos de la pandemia de cara a desarrollar una política de corte social a través del gabinete social, los programas de ayuda, de asistencia condicionada, realmente el presidente Luis Abinader tiene mucho que recorrer en términos de crear su propio credo político, de presentar a este país su ideología política, porque en los momentos medulares de decisión, toda decisión en un escenario de crisis resulta ser medular y por lo tanto lo que te guía son tus principios. Y si vamos a destacar cuáles son los principios expresados hasta el momento, solo se tiene la visión de un corte netamente empresarial, de un corte netamente capitalista, y si esa es la identidad que se ha trazado como ideología en la base de una organización que se suponía que representaba la socialdemocracia, pues entonces aquí tenemos una especie de Frankenstein de cara a lo que es el quehacer político en la República Dominicana. En el caso, por eso, el Fuerza del Pueblo hace correcto el presidente en establecer su lineamiento y su credo político desde un primer momento, porque con esto estamos diciendo, no, mientras que ellos están perdidos en la organización en el Partido de la Liberación Dominicana, que no saben para dónde van, y mientras el PRM no sabe lo que es, entonces Fuerza del Pueblo es esto. Y eso es un punto ya de ventaja en lo que es la identidad en cuanto a la carta de presentación de cara a ese pacto social que busca toda organización partidaria frente a su electorado. Pero por último, algo que no señala el presidente ni lo va a señalar públicamente como tal, pero yo que sí, que tengo todo mi ánimo, mi esfuerzo, mis sueños centrados en la realización, en la consumación de una carrera exitosa de nuestra organización partidaria, sí quiero señalar algunos atisbos ahí que realmente ya tenemos que empezar a ponerle los puntos sobre las IES. Y es el hecho de que nosotros somos una organización que tiene que ser obligatoriamente antagónica al Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros somos una negación de lo que es hoy, no lo que fue, de lo que es
hoy en día el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo le hago un llamado a muchos terratenientes que están en la fuerza del pueblo, que vienen con sus viejas prácticas y mañas del otrora PLD, pero Lionel, que tú para hacer imponer ahí viejas prácticas sobre nuevas dimensiones. Entonces, a los que están pretendiendo de tomar fuerza del pueblo para hacer y deshacer lo que no pudieron hacer o deshacer bajo el flujo de las contracorrientes que hubo en esa organización política y que ahora todos vamos en una misma dirección, déjeme decirle que preferimos que salgan del partido. Wow, tan rápido así. Yo prefiero que salgan. No, cuando tú pulgas tiempo, no avanza la cangrena. Nosotros necesitamos una organización creíble, donde se reconozca el mérito y no el contubernio. Estos secuestros de grupitos, y mucho peor, una agenda que vaya a generar un liderazgo sustentado en octogenarios. Eso no es una organización moderna. Nosotros tenemos que respetar todo lo que significa nuestra heredad en términos de las personas y hombres y mujeres que han dado todo por esta organización y que han dado su vida por toda una trayectoria política encomiable frente al país. Pero eso es para que sean el referente inmediato nuestro. Pero no es verdad que vamos a construir una organización política del siglo XXI con octogenarios. Eso no es verdad. Entonces, en Fuerza del Pueblo tenemos que hacer valer el peso del pensamiento político contemporáneo. Pero ¿quién es? Yo quisiera preguntar, ¿quién que representa ese peso? Déjalo que concluya. Concluya, doctor. Discúlpeme, doctor. Yo no voy a identificar a nadie. Yo estoy hablando en sentido general y al que quiera llegarle el mensaje o asumirlo, que lo asuma. Yo soy bastante respetuoso con todos y todos lo son conmigo. Y yo valoro eso de mis compañeros en todos los niveles, dirección política, dirección central, el propio presidente. Pero a mí me duele bastante el sacrificio de vida, el sacrificio de historia que está haciendo el presidente Leonel Fernández con esta organización. Para que esto quede supeditado ahí, con grupúsculos que lo que tienen es un afán particular. Aquí y en el exterior. Que lo violan todo y lo corroen todo. A esos que se dedican a eso, déjeme decirle que bastante documentada le tengo todas sus prácticas. Yo no soy un fiscal ahí. Pero con lo que ustedes se salían con la suya, porque las contracorrientes que había en el Partido de la Liberación Dominicana mientras estuvimos ahí, no permitían ni siquiera uno opinar más allá de la línea estratégica. Ahora no le va a salir así. Y si no se adecúan a una práctica correcta del quehacer político interno, déjeme decirle que hacia lo externo no le vamos a permitir que tengan ningún tipo de quehacer. Tu mañana. By Cachicha.